No aceptar las mentiras en ninguna manera, atacarlas y revelarlas. No quedarse callado. Cuando uno se queda callado es lo mismo que negar la verdad. Siempre defender la verdad, no dejar que sea manipulada. La verdad solita se sostiene. La verdad es algo que ya está manifestado en la realidad material. La mentira es manipulación de la realidad, y porque la realidad está ligada con la verdad, haciéndose imposible de ser alterada. En esta forma la verdad siempre se manifiesta en una sola realidad. Es lo que le da valor a toda materia manifestada, a toda palabra, a todo sistema orgánico, inorgánico y a toda ley física. La mentira es querer cambiar lo que ya se ha manifestado en la realidad. Simplemente no es posible, pero en tal manera que la verdad está ligada con la realidad. La mentira está ligada con la fantasía. Definición: una idea, historia, cosa o percepción falsa de la realidad que solo existe en la mente de quien la imagina. Solo existe la mentira en quien la cree. Si la persona cree que fuego no quema, está en serios problemas, o que la gravedad no existe. ¿Qué crees que pasaría si decide brincar de un edificio alto? Como expliqué, solo existe en su mente, no en la realidad material. Es muy importante no dejar que cambien los percepción de lo verdad a la no verdad. Para ser más claro, la verdad y no verdad es una ley universal. Es algo que Dios el Creador dejó. Pero que todo funcione ordenadamente. Solo en tan poco tiempo que se ha dejado una minoría de personas con mentes, con pensamientos ilógicos, tomar decisiones legales o políticas en el sistema gubernamental, todo el mundo se ha desordenado. Porque, como dije, la mentira es una fantasía que solo es real al quien la cree, y en esta realidad, en la tercera dimensión, no tiene valor sustantivo. Ese es el porqué los que quieren que todo sea a su manera son manipuladores. No pueden cambiar la realidad, pero sí manipular a las personas y engañarlas para que también sean ciegos a la realidad. Pero unas estrategias en que, y como lo hacen desde una vez, declaro que ahora entiendo por qué la mentira es parte de la hechicería, y también porque Dios lo ve como pecado. No queda de más que su palabra dice que ningún hechicero entrará en el reino. Voy a explicarlo en dos partes, primero espiritual y segunda físico. Trataré de hacer en la forma como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahora entiendo más que nunca por qué el Verbo, que era con Dios, que asimismo es Dios, se manifestó en carne, en materia. Y solo por este motivo que Él se hizo carne puedo explicar y por qué Él es el Verbo, y como dije, la verdad es algo que se manifiesta en la realidad. Y esto mismo me hace entender también claramente ahora porque Él es el Alfa y el Omega. Entiendo y más que nunca el porqué. Primero de Juan dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que es de lo que ha sido fuese hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no permanecieron contra ella. Nadie puede negar que estamos aquí en el presente, en esta realidad. Una mejor palabra: estamos vivos, conscientes. Y para que todo esté perfectamente sincronizado, para poder experimentar la realidad que estamos, hay leyes universales, naturales, orgánicas. Primero de todo, hubo una conciencia con autoridad y conocimiento total, que cuando hablo unas cuantas palabras hizo las leyes fundamentales naturales de la existencia. Hágase la luz. Con esas mismas palabras también el sonido y las olas con cual el sonido se traslada. Así también entra en existencia la fuerza magnética, que también se llama la ley de gravedad. En un solo momento que Él habló para que pudiera haber luz, también automáticamente, por decirlo así, se criaron minerales ácidos, y una ley que hace que todo esto funcione sincronizadamente para que todo lo que está en la vida pueda sustentarse a sí mismo. Trata de quitar una de estas cosas. ¿Qué pasaría? Un solo ejemplo: ¿qué es lo que pasaría si quitaras una sola de una de estas cosas? Toda nuestra realidad dejara de ser. Y toda la creación tiene una explicación. Todo lo que es material, físico o espiritual tiene explicación. Tenemos el entendimiento cómo funcionan, y que por si un motivo alteras una de estas leyes universales, no importa cuál de todas escojas. Si quitas una o alteras una de ellas, el fundamento de nuestra realidad dejará de existir. En pocas palabras, no hubiera vida, no hubiera existencia, no estuviéramos. En toda la existencia orgánica o material tiene que someterse a la ley de la creación para vivir, existir. No importa el punto de vista o filosofía, si no sigues las leyes de la creación, toda teoría es una fantasía que no tiene ningún valor en la realidad, convirtiéndose en un argumento falso, una mentira. Todo en la vida tiene una sola verdad. La perspectiva de uno no tiene ningún valor, sino que la verdad misma cancela todo argumento falso, porque solo hay una verdad.